Abrazos y no balazos. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios te bendiga. Y hoy tengo preparado este nuevo tema, que es abrazos y no balazos. La frase del candidato a la presidencia, Ricardo Bello. Esta frase se la copió del presidente AMLO de México. Es una metáfora que él da a entender que la delincuencia no se combate con violencia. Y al parecer tiene sentido, porque Estados Unidos tiene su ley, su pena de muerte, tiene pena de muerte y tiene unas penas totalmente que pueden combatir la delincuencia, como se dice, y puede reducir la criminalidad, pero aún así no reduce la criminalidad. Entonces ahí nos da a entender de que con la violencia no va a reducir la criminalidad. Pero sí se puede emplear algunas estrategias, como lo hizo el presidente, por ejemplo, el presidente de El Salvador, que es Nayib Bukele. Él sí utilizó una estrategia y no lo hizo disparando balas, a pesar que él se equipó con armamento, con todo, pero él a los delincuentes no lo ha reducido a pura balas, pero sí él utilizó unas estrategias de que amplió cárceles, las condenas fueron más severas y no permitió ningún tipo de corrupción para que salgan los criminales. Pero antes que él haga esto, él pidió sabiduría a Dios. O sea, Dios es el que te da la sabiduría para que realmente tú puedas combatir la criminalidad. Porque ningún político va a poder combatir la criminalidad, por muy buenas propuestas que tenga, por muy buenos planes de seguridad que tenga, no lo va a poder combatir, ni con violencia, ni nada. La única sabiduría que nos da para combatir la delincuencia es nuestro Señor Jesucristo. Y su palabra también nos enseña de que todos debemos someternos a las autoridades. Por ejemplo, en Romanos 13 dice, sométase, Romanos capítulo 13, versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, dice. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Ves? Es Dios el que pone las autoridades. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. O sea, cuando tú te resistes a la autoridad, no te estás oponiendo a la ley de Dios. O sea, te estás resistiendo, mejor dicho, a la ley de Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para difundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Ves? O sea, las autoridades sí tienen que castigar con autoridad, pero nosotros tenemos que dejar a las autoridades, en este caso poner a las autoridades nacionales, poner a las autoridades de Dios también, porque Dios es el que juzga, nosotros no somos jueces. Lo que pasa es que el señor Belmo no
golpea, muéstrele la otra. Eso nos quiere decir que nosotros no podemos tomar venganza, que todo eso tenemos que dejarlo a las autoridades, a la autoridad de Dios. Él es el que va a juzgar, el Señor es el vengador. Por eso Dios dice, mía es la venganza. Nosotros no somos jueces. Y gobierne quien gobierne, ningún gobierno humano va a poder vencer la criminalidad. Cuando tú te sometes a Dios, Dios es el que te cuida y te libra de todo delincuente. Lo que pasa es que mucha gente no se somete a Dios. Entonces Dios dice, ay, ¿no te quieres someter a mí? Pues te vas a someter a los delincuentes. ¿Entiendes? Por eso es que tenemos que someternos a Dios. ¿Para qué? Para que Dios sea nuestro vengador. Porque Dios es el que ven, Él es el que nos cubre. Porque para Él no hay nada imposible. Él tiene control de todo lo que se mueve acá. Él es el que gobierna. Y si Belbon sale elegido como presidente, es porque Dios se lo puso. Es porque en su corazón del Señor estaba que Él sea presidente. No sabemos cuál sea la voluntad de Dios. Puede que Él sea, puede que sea otra persona. No lo sabemos. Pero su palabra dice que Él pone reyes y saca reyes. Él pone presidentes y saca presidentes. Pero al quien pone, tiene que glorificar a Dios. Porque el que no lo glorifica, lo saca también. ¿Entiendes? ¿Por qué cree que Nayib Bukele ha tenido éxito? Porque él glorifica a Dios constantemente. Y sigue en la política. Y sigue en el mandato. ¿Ves? Entonces, esa es la clave. La clave es someternos a Dios. Y Él nos librará de delincuentes. Jesucristo es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Tanto para tener la vida eterna, como que nos libra de los delincuentes de acá del mundo, de este mundo. Ahora, la frase de abrazos y no balazos es válido porque eso lleva a una educación desde un principio, pero en el futuro. Porque en criminalidad, cuando un criminal mata a alguien, en ese momento él no tiene el arrepentimiento. Pero cuando le meten a prisión, le meten una condena de tantos años de prisión, con el tiempo él va reflexionando y viene el arrepentimiento. Entonces ahí dice, yo me arrepiento de haberlo dicho lo que dice. Entonces ahí sí, abrazos y no balazos. ¿Por qué? Porque se arrepintió de lo que hizo. Pero eso va a tomar tiempo. Eso no es que lo mato y ya me arrepiento. No, eso no funciona así. Eso es después. Y también eso de abrazos. O sea, lo que está diciendo el señor Belmo es que tenemos que impulsar el amor. Y no se ha equivocado. Está bien lo que él dice. Tenemos que impulsar más el amor para que haya más amor y no haya violencia. Porque el mundo está lleno de violencia porque no hay amor, no hay palabra de Dios, no hay palabra. Entonces, como la gente no se llena de la palabra, no se llena del amor de Dios, es por eso que existe mucha violencia. Llénate de la palabra y vas a tener más amor que violencia. Por eso Jesús dijo, cuando alguien te pide, dáselo. Y si alguien te quiere poner en pleito para quitarte algo, deja que se lleve. O sea, tú no te condenas, porque si tú tomas venganza y tú lo matas, ese hombre se va a ir al infierno así, por lo que ha cometido. Porque su palabra dice que nadie inmundo entrará al reino de los cielos, nada manchado. Pero tú también vas a morir y también te irás. Por eso que el Señor dice, el Señor no quiere eso, no quiere que te condenes. Por eso dice, si alguien te quita, deja que se lo lleve, deja que se lo lleve. Si alguien te pega, muéstrale la otra mejilla. No está diciendo en un sentido literal de que si alguien te pega, tú te vas a poner. Se está refiriendo a que no tomes venganza, a que
Si alguien te quiere pegar, huye, corre, pero no te enfrentes haciéndote el valiente, sino huye, o sea, evita todo tipo de problemas. Por eso que no tienes que amanecerte, no tienes que estar en tragos, no tienes que evitar no meterte con la mujer ajena, no lucirte con el dinero que tienes, porque todo eso llama a delincuentes. Si tienes algo, cierra la boca, perfil bajo. Cuando quieres sacar, no saques tremenda tu billetera. Todo eso tiene que ser reservado. ¿Por qué? Porque eso llama a delincuentes. ¿No ves? Entonces lo que dice el señor Verbo, abrazos y no balazos, también nos enseña. Por ejemplo, en Proverbios 22, capítulo 20, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Ves? Porque todo eso viene de una educación desde niño. ¿Por qué ese delincuente se vuelve delincuente? Porque no lee la palabra de Dios. Y sus padres tampoco no le enseñan esos valores. Por eso, como no le enseñan, él crece en un barrio donde existe la criminalidad y aprende y le gusta y se llenó de avaricia. Porque la avaricia es lo que te lleva a cometer robo, sicariato y todo eso. Por eso dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En el capítulo 23 del mismo Proverbios, en el versículo 13, dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Ves? O sea, el Señor sí está de acuerdo que tenemos que castigar, que tenemos que ser rígidos, castigando, cuando se porta mal. ¿Por qué? Porque de esa manera él no va a morir. Quiere decir que no va a morir, porque hay muchos jovencitos, como están en la delincuencia, están muriendo, y todavía se van sin Cristo. ¿A dónde se irá su alma? ¿A dónde se va su alma sin Cristo? Se va a un lugar de tormento. Muchachos robando, poniendo explosivos, 19, 20 años, ya están malogrando su vida. No solamente en esta sociedad, sino también se van a una condenación eterna. O sea, que se van al infierno. ¿Ves? Por eso dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. El 14 dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Ves? O sea, lo libra del infierno. Cuando tú castigas a tu hijo de algo que hizo mal, tú lo castigas, lo estás librando del infierno, porque ese hombre va a caminar derecho. Al principio sí, por miedo al golpe, pero después él reflexiona y dice: gracias a mi padre y mi madre que me dieron educación y no me llevó este acto a la delincuencia. ¿Ves? Por eso dice acá, o sea, está bien que tenemos que castigar, tenemos que ser rígidos, castigando. Entonces, cuando un delincuente comete una criminalidad, las autoridades tienen que ser rígidos, 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 y tienen que tener autoridad, y que esas penas tienen que ser severas. ¿Ves? Entonces, el señor Bermo no lo supo explicar esta parte. Abrazos y no balazos, nos está queriendo decir que con violencia no vamos a ganar la criminalidad, pero sí con estrategia, siendo rígidos y siendo rectos, librándonos de toda corrupción, porque justamente todo esto existe por la corrupción que hay. En los penales, por ejemplo, los mismos que cuidan, el INPE, los mismos presos, le dan, como se dice, su sencillo y le dejan hacer lo que ellos quieren. Entonces empiezan a entrar celulares y desde la cárcel están extorsionando. ¿Ves? Entonces, el señor vemos con su frase, abrazos y no balazos, está muy bien dicha, pero tiene que ser estratégico para combatir la criminalidad. Y ese abrazo va a llegar después, cuando ese delincuente se arrepiente después de una condena, porque eso le hace reflexionar al ser humano. Poco a poco va reflexionando, con el tiempo va reflexionando. Por eso que hay muchos criminales cuando ya salen, ya no quieren robar. Hay muchos que cambian, ya no quieren robar, ya no quieren decir no. Eso fue un tiempo cuando estaba en mi ignorancia.
pero ellos ya se rectifican. Obviamente no todos cambian, otros quieren seguir en lo mismo. ¿Por qué quieren seguir lo mismo? Porque ellos no tuvieron un tiempo, no se cumplió la pena. Le condenaron 30 años y salió a los 2 años. Entonces él ve que las leyes no son severas y que con dinero puedo corromper a quien sea. Entonces por eso que siguen lo mismo, siguen lo mismo, siguen lo mismo. Pero cuando la condena es de 30 años y no me sale ese delincuente, ese señor se va a rectificar. Entonces ahí sí, abrazos, porque te arrepentiste. Porque ese señor, con ese tiempo, él se arrepiente. De ese tiempo de prisión, él se arrepiente. ¿Ves? Tenemos que leer la palabra. El mundo necesita palabra de Dios. Lee la palabra de Dios y la criminalidad va a bajar. Sométate a Dios y Dios te va a proteger. Obedece su palabra y Dios te va a proteger de todo delincuente. Va a cuidar tu negocio, va a cuidar a tus empleados, va a cuidar a tus hijos. Sino que la gente es orgullosa, no busca a Dios. No se arrodilla, Señor, perdona mis pecados. Porque todo esto viene por consecuencia de nuestros pecados. Pero la gente no quiere buscar a Dios, quiere seguir tomando, quiere seguir en la fornicación, quiere seguir adulterando, sacando la vuelta a su mujer, quiere seguir metiéndose con otras mujeres ajenas. ¿Ves? Entonces, todo esto viene, todos estos pecados es lo que contamina la tierra. La tierra está contaminada por todos los pecados que existen. La gente no busca a Dios, no lee su palabra, entonces no se instruye, hace conforme a sus pensamientos. Pero Dios dice, no, haz conforme a mis pensamientos. Acá están sus pensamientos del Señor, su palabra. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.